Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Sean bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Estamos de regreso. Gracias a Dios porque podemos estar aquí nuevamente. El año pasado comenzamos con algunas transmisiones a mitad de semana, los días miércoles. Recuerdo que estuvimos estudiando el libro de Filipenses. Y después de terminar ese libro, a principios de este año, pues no tuvimos estas enseñanzas, estos sermones, pero el día de hoy lo retomamos, así que damos gracias a Dios por ello. El año pasado subíamos los videos o estábamos estudiando estos temas los días miércoles, pero en esta ocasión, a partir de este año, vamos a comenzar a estudiar este sermón o esta transmisión va a ser de los días viernes, así que pues vamos a estar atentos a esto justamente. Y hoy comenzamos a estudiar un nuevo libro, porque es lo que estamos haciendo. Estudiamos cartas o estudiamos algunos pasajes o algunas historias que nos dan grandes enseñanzas de la palabra del Señor. Y hoy comenzamos a estudiar la primera carta de Pedro. Vamos a estar estudiando durante algunos meses esta primera carta del apóstol Pedro. Y el nombre de esta serie que comenzamos el día de hoy es Una nueva esperanza. Una esperanza viva. Una esperanza viva. Así se llama. Me estoy confundiendo con Star Wars. Pero es una esperanza viva. Es el nombre de esta serie. Y más adelante vamos a ver por qué. Y bueno, antes de comenzar, hermanos, pues vamos a orar y hacer nuestra declaración bíblica para comenzar con este tiempo. Así que si tiene su Biblia a la mano, decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites retomar, Señor, estos estudios, esta serie, Señor, de predicaciones, y te pedimos que pueda ser de bendición y que nos hables el día de hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy comenzamos con el estudio de esta carta y me gustaría que leyéramos los primeros dos versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así comienza el apóstol Pedro en esta carta, y antes de pasar directamente a las enseñanzas me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de algunos temas de esta carta, como el autor, el destinatario, todo esto que podemos ver en esta carta. Y bueno, el autor creo que queda muy claro. El mismo apóstol Pedro se presenta así. Hay otras cartas que no tienen el autor, nadie se presenta. En las cartas del apóstol Pablo vemos que lo hace, el apóstol Juan también, y en este caso el apóstol Pedro también lo hace así. Se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo. La misma carta nos dice quién es su autor, que es en este caso Pedro, antes llamado Simón, pero es llamado después por el Señor Jesucristo Pedro, y ese es el nombre con el que lo conocemos. Era uno de los 12 apóstoles y uno de los discípulos más cercanos de Jesús. De las cosas por las que más se recuerda a Pedro es por negar al Señor, pero vemos que tiempo después es restaurado y vemos que se convierte en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pedro, al igual que otros apóstoles, fue llamado a llevar el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, de Israel, y esta carta es testimonio de ello. Aunque Pedro dirigió el contenido de esta carta, es decir, todo lo que vemos aquí son palabras de él o es lo que él quiso comunicar a sus lectores, esta carta se cree que fue escrita por Silvano, un colaborador suyo, y fue escrita desde Roma, la cual Pedro en su carta llama Babilonia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Pedro estaba en Roma, desde ahí escribe esta carta, la dicta a su colaborador, a Silvano, y da estas enseñanzas a su destinatario, que en este caso no fue una iglesia en específico, sino fue un grupo de cristianos, a los que Pedro se refiere como a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Menciona aquí varios lugares que
podemos decir lo que hoy en día sería Turquía, específicamente el norte de Turquía. Son estos lugares actualmente. Y Pedro se dirige a estos cristianos que se encontraban en estos lugares, en estas regiones, y se refiere a ellos como los expatriados. Podríamos decir que en pocas palabras esto quiere decir aquellos que no estaban en su patria o que estaban fuera de su patria, porque pues habían salido de ahí, de Israel, de Jerusalén, habían salido, habían ido a otros lugares. Algunos creen que por la misma persecución que enfrentaron los cristianos fue que ellos salieron ahí. Pedro se dirige a cristianos que pues muy probablemente fueron judíos en un inicio y después se convirtieron en cristianos, pero llama a los expatriados, aquellos que pues estaban como extranjeros, como extraños en otra tierra, a los expatriados de la dispersión, dice Pedro. A los judíos se les llamaba a los judíos de la diáspora, que esta es la palabra griega para hablar de dispersión, aquellos que estaban dispersos, porque había muchos judíos que habían salido de Jerusalén y vivían en otras partes del mundo, y Pedro los llama a los expatriados de la dispersión, aquellos que no estaban ahí en Jerusalén, aquellos que estaban en otros lugares, como estos que menciona el apóstol Pedro. Pero también creo que esto tiene que ver con una metáfora, porque algo que vamos a ver dentro de la carta es que estos hermanos se sentían extraños, se sentían ajenos. ¿Por qué? Porque el mundo era hostil con ellos, porque el mundo los rechazaba por ser cristianos. Y el apóstol Pedro le dice, sí, efectivamente, ustedes son expatriados, ustedes son extranjeros, porque no pertenecemos a este mundo, porque esta tierra no pertenecemos aquí. Nuestro hogar está en el cielo, nuestro hogar está en otro lugar. Por eso lo llama expatriados de la dispersión como una metáfora de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Si alguna vez te has sentido extranjero, que no encajas dentro del grupo de amigos, en la escuela, en el trabajo, por la dinámica que se lleva, o por ser cristianos principalmente, pues seguramente nos sentimos como estos hermanos, porque así se sentían ellos. Pero Pedro nos recuerda que es normal, porque no somos de este mundo, porque no seguimos los valores de este mundo, porque somos extranjeros. El apóstol, al saber de las pruebas que atravesaban sus destinatarios, les escribe esta carta. Y quienes recibieron originalmente esta carta eran cristianos que estaban en peligro de perder su camino. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la fe que recién habían adoptado había roto los vínculos que les habían atado a sus parientes y vecinos no cristianos. Y era en sí misma probada porque estaban enfrentando sufrimientos. De hecho, Pedro nos va a hablar más adelante de esto. Y esta situación probablemente no era lo que ellos esperaban cuando oyeron el Evangelio por primera vez. Y era una experiencia, es una experiencia que ha sido enfrentada por cada generación desde entonces. Desde ese momento, los primeros cristianos se sentían que el mundo los rechazaba, que el mundo no los quería, se sentían extranjeros, no se sentían parte de lo que estaba pasando. Y eso es algo que el cristianismo ha enfrentado a lo largo de muchas generaciones, porque nos sentimos extranjeros, nos sentimos raros a veces con las cosas que pasan en el mundo, porque es cierto, no somos de este mundo y no somos del mundo, no compartimos los valores del mundo, somos parte del pueblo de Dios. Así que si alguna vez te has sentido así desanimado o te han rechazado por el hecho de ser cristiano, el apóstol Pedro nos dice que no nos preocupemos por eso. Es parte de la fe. Van a venir pruebas, van a venir situaciones, pero confiemos en el Señor porque Él nos da una esperanza. En Él tenemos esperanza viva. Es decir, todo aquello que sufrimos, todo aquello que pasamos, no es nada más parte de esta vida, o no es nada más, o no es sin propósito. Tiene un propósito, y todo lo que estamos pasando, tenemos esperanza de que todo será mejor en el Señor. Tenemos una esperanza viva, así que confiemos en el Señor. Son los temas que maneja esta carta justamente: la esperanza del cristiano, el sufrimiento como testimonio de Jesús, una nueva identidad como pueblo de Dios y un llamado a la santidad. Así que es lo que podemos ver en este mensaje que nos presenta el apóstol Pedro.
Así que ahora sí, hermanos, vamos rápidamente a las enseñanzas que podemos ver en estos versículos, sobre todo en el versículo 2. El versículo 1 es la introducción, quién escribe la carta, a quién se dirige, pero el versículo 2 nos dice algo interesante también el apóstol Pedro. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. No sé si lo notó al leer, pero algo interesante que podemos ver aquí es justamente la Trinidad. La doctrina de la Trinidad podemos ver aquí en estos pasajes, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, y dice para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces podemos ver aquí a la Trinidad. Así que vamos con las enseñanzas, hermanos, y el mensaje de hoy, el sermón de hoy se titula Somos parte de su pueblo. Somos parte de su pueblo. Porque es lo que Pedro quería decirle a estos hermanos. Ustedes son extranjeros, ustedes son expatriados, pero son parte del pueblo de Dios, pertenecen a Dios, porque aunque el mundo los rechace, Dios los ha escogido. Así que vamos rápidamente a las enseñanzas. Y la primera enseñanza, hermanos, es la siguiente. Somos elegidos por Dios el Padre. Somos elegidos por Dios el Padre. Elegidos según la presencia de Dios el Padre, dice Pedro. Y desde aquí comenzamos con un tema un poco difícil de entender y aún más difícil de explicar quizá, pero trataremos de hacerlo. Y estamos hablando del tema de la elección, ¿no? Porque la Biblia nos habla de eso, ¿no? Somos elegidos, somos escogidos por Dios, lo usa en varias partes, habla de la predestinación incluso. Vamos a algunos pasajes para ver esto. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que nos habla de esto, nos habla ahí de que fuimos escogidos desde antes, que Dios nos eligió. Pedro dice que fuimos elegidos por la presencia del Padre. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero hay algunos que entienden esto acerca del tema de la elección de Dios. Hay algunos que entienden esto como que Dios nos ha elegido a todos, pero a algunos los ha elegido para ser salvos y a otros los ha elegido para que se pierdan. Si fuiste elegido para creer y ser salvo, tarde o temprano llegarás al Señor. Pero si fuiste elegido para perderte, ni modos, ya no tiene remedio. Por supuesto que no creo que sea de esta manera, Dios no actúa de esa manera. No ha elegido a unos para que sean salvos y otros para que se pierdan. ¿Qué clase de Dios sería alguien que hace así? Me gusta cómo lo explica un comentarista acerca de ese tema o de este versículo especialmente de Pedro. Dice: la elección y la predestinación divinas son la provisión de la gracia y el propósito de Dios de salvar a todos los que creen en el Señor Jesucristo, y no una predeterminación arbitraria de aquellos que pueden creer. Es decir, el Señor no elige, tú vas a creer, tú no vas a creer. Dios no juega con los seres humanos como la enamorada juega con su flor. No sé si ha visto esta ilustración de repente en las películas que sale de una enamorada que está tiene una flor en su mano y quita un pétalo, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Así está. Algunos piensan que Dios es así, ¿no? Escogiendo, este sí va a creer y va a ser salvo, este no, este sí, este no. Dios no actúa de esa manera, hermanos. Dios da al ser humano el libre albedrío, nos ha dado el libre albedrío para tomar una decisión ante la gracia que ha mostrado ante todos. Porque todos hemos recibido, a todos se nos ha manifestado la gracia del Señor. Aquellos que hemos creído en Él, somos llamados escogidos de Dios. No porque Dios nos haya elegido a nosotros y a otros los haya desechado, no, sino porque decidimos aceptar esa gracia salvadora que Dios nos ha dado y venir a formar parte de su pueblo. Sí, somos escogidos de Dios, pero no porque nos haya escogido a nosotros o me haya escogido a mí y a alguien más lo haya desechado, no, sino porque Dios mostró su gracia, mostró su amor, mostró lo que hizo y decidí creer en Él. Y al hacerlo, sí, soy elegido de Dios, vengo a ser parte de su pueblo.
Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de su Hijo. La palabra lo dice claramente. Pero no todos lo hacen, porque algunos simplemente deciden rechazar este llamado. Los lectores de esta carta enfrentaban muchos problemas, enfrentaban muchos sufrimientos por el hecho de ser cristianos, y el apóstol Pedro les recuerda que ellos son elegidos, que son llamados por Dios a formar parte de su pueblo, a ser parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, hermanos, no se define, nunca ha sido así, aunque algunos lo crean, pero nunca ha sido así. Lo vemos en la Biblia, no se define por un lugar geográfico o por venir de cierta raza. No, ser parte del pueblo de Dios es una cuestión de fe, es decir, creer en Cristo. Y lo vemos a lo largo de la historia. Rahab fue parte del pueblo de Dios, siendo ella de otra nación, se añadió al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por fe. Y lo vemos en otros ejemplos de la Escritura. Ser parte del pueblo de Dios nunca ha sido una cuestión de raza o un lugar geográfico, es cuestión de fe. Se trata de creer en Cristo. Todos aquellos a los que escribe el apóstol Pedro creyeron en Cristo, por lo tanto forman parte de su pueblo. Fueron elegidos, dice, según la presciencia de Dios, no la presencia, la presciencia. Esto tiene que ver con el previo conocimiento, de hecho así se traduce, sería la mejor traducción, el previo conocimiento de Dios ante la manifestación de la gracia salvadora del Señor. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que somos elegidos por el Señor, somos elegidos por el Padre, el Señor nos escogió. Podemos resumir esto de la siguiente manera: Dios quiso salvarnos, Dios quiso salvarnos a todos, no nada más a unos cuantos y a otros no. Dios quiso salvarnos a todos, eso está claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó a todos, no a unos cuantos, Dios nos amó a todos. Dios te ha elegido para que vengas a formar parte de su pueblo y sus propósitos. Dios quiere que vengamos a eso, hermanos, a ser parte de su pueblo, a ser su iglesia, y que formemos parte de los propósitos que Él tiene para este mundo. Dios nos ha elegido para eso. Dios nos ha escogido. Dios nos ha adoptado como sus hijos también. Dios nos ha adoptado como hijos suyos y debemos estar agradecidos por eso. También recordamos que somos rechazados por el mundo, pero elegidos por Dios. Pero somos elegidos por Dios. De repente, cuando se jugaban a veces los partidos de fútbol ahí en la colonia, algo así, que se armaba la reta, como decimos, se hacían dos equipos, ¿no? Y siempre, no, pues yo escojo a tal y yo escojo a tal, y cada uno iba escogiendo a sus jugadores, ¿no? Había algunos, digo, en algunas ocasiones me tocó ser, en otras no, pero cuando te escogían al final a veces era medio feo, ¿no? Medio gacho, porque, híjole, no, pues ya me escogieron nada más porque tenían que escoger, porque no había otro, ¿no? Porque era el último que quedaba. A veces pasa eso. Cuando te escogen primero, pues, no, sí, te escogen por bueno, te escogen porque son tus amigos, o te escogen por otra cosa, ¿no? Pero cuando te escogen al final, pues se siente gacho. Cuando te escogen al principio, se siente muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes, cuando escogen al principio, te sientes afortunado y dices, no, pues sí, me quieren o me eligieron por esto, ¿no? Cuando te escogen al final, pues se siente feo porque dices, híjole, ya no había otra opción, o me escogieron nada más porque tenían que hacerlo. Pero Dios no nos escogió porque tenía que hacerlo, sino porque Él quiso hacerlo. Él nos escogió, hermanos, nos escogió como sus hijos. Aunque el mundo nos rechace, porque estos cristianos enfrentaban eso, rechazo de parte del mundo, se sentían como extranjeros, como raros, no encajaban en el mundo porque no eran del mundo, y Jesús lo dijo, ¿no? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y eso no quiere decir que no nos vamos a juntar con el mundo, que vamos a estar encerrados o aislarnos, no. Jesús dijo, están en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de aquí. Por esa razón debemos de dar gracias a Dios porque nos ha escogido, nos ha elegido para ser suyos. Aunque el mundo nos rechace, Dios nos ha elegido, hermanos. Así que somos elegidos por el Señor. Y ante cualquier problema que estés pasando, que estemos atravesando, cualquier prueba, o que sientas que todo pasa sin sentido, recuerda que Dios te ha elegido, que Él te ama y que ha decidido salvarte. Así que espera en Él y confía en el Señor. Somos elegidos por el Padre. Pero en segundo lugar,
Segunda enseñanza, hermanos, somos santificados por el Espíritu Santo. Así dice a continuación del versículo, en santificación del Espíritu. Este segundo tema que incluye el apóstol Pablo tiene que ver con la santificación. Y debemos recordar que la Escritura nos habla de que Dios es un Dios santo, es decir, que no tiene relación con el pecado. A lo largo de la Biblia vemos que Dios llama a su pueblo a ser santos, a ser diferentes. La palabra santo significa sencillamente apartado para o apartado de. En nuestro caso, somos apartados del mundo y somos apartados para Dios. Es decir, somos de Él, le pertenecemos. La santidad no es perfección absoluta, porque algunos piensan eso, pero no, la santidad no es perfección absoluta, sino que es un proceso en el que vamos creciendo, vamos siendo transformados por el Señor a la imagen de Jesucristo, el hombre perfecto, a la estatura del varón perfecto, nos dice la Escritura, y a este proceso se le conoce como santificación. Estamos siendo santificados en el momento en el que creemos y recibimos el Espíritu Santo. Comienza un proceso en nosotros, este proceso de santificación, de apartarnos del mundo y acercarnos a Dios, porque es lo que Dios quiere, que seamos diferentes, aunque estemos en medio de este mundo repleto de valores contrarios a Dios. Dios quiere que seamos santos, que permanezcamos puros, limpios delante de Él. Era lo que Él buscaba en su pueblo desde el principio, lo podemos ver. Dios estableció ciertos mandatos, estableció ciertas cosas para su pueblo, para el pueblo de Israel, lo leemos en el Antiguo Testamento, que era diferente a todo lo que los demás pueblos, todos los pueblos de alrededor, todos los demás pueblos de ese momento, practicaban. Y el pueblo de Israel era diferente. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo se distinguiera de todas estas naciones, que fuera diferente, que fuera apartado, que fuera de Él. Y es lo que Dios quiere de nosotros también. Desde que creemos, comienza este proceso de santificación. La elección de la que nos habla Pedro se refleja en este proceso de santificación. ¿Cómo sabemos que somos elegidos? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha adoptado como sus hijos, nos ha llamado? Justamente por esto, porque estamos siendo santificados. Porque estamos siendo transformados por Él. Algunos piensan que ser escogido de Dios tiene que ver con una cuestión solo del cielo y el infierno. Como lo decía antes, ¿no? Algunos dicen, si Dios ya te escogió para salvación, pues vas a ir al cielo. Si te escogió para perdición, pues ni modos, al infierno. Pero no, es algo más allá de eso. Tiene que ver con algo que se refleja en la tierra. Ser escogido de Dios, ser santificado, estar en ese proceso de santificación, tiene que ver con un proceso de transformación. Estamos siendo más santos, estamos siendo apartados para el Señor. Una clara muestra de que somos escogidos es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nos está transformando. El fruto del Espíritu, que lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23, se refleja en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo esto se refleja en nosotros. Una clara muestra de que somos escogidos es que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. En la verdad. Nos está diciendo aquí Pablo básicamente lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Fuimos escogidos por el Señor para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. Somos santificados. Así que, hermanos, somos escogidos por el Señor, pero también somos escogidos para ser santificados. Podemos resumir esto con algunas enseñanzas. La vida cristiana se trata de un proceso en el que somos transformados a la imagen de Jesucristo. Eso es ser cristiano. No se trata de seguir ciertas normas, seguir ciertas cosas. Puedes hacer esto, no puedes hacer eso. No se trata de eso. Es un proceso en el que día a día nos acercamos más a Dios y somos transformados a la imagen de Jesucristo. Estamos en ese proceso de santificación. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nosotros, no es por fuerza de voluntad. Es decir, no es que hoy me levante y diga, hoy voy a cambiar y hoy voy a hacer esto y voy a ser diferente, voy a ser más santo, más espiritual. No, es cierto que debemos acercarnos a Dios, buscarlo más, pero eso es un proceso que el Espíritu Santo trabaja en nosotros en la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios a través de su palabra, que le busquemos día a día. Así que somos llamados a vivir en santidad.
el Espíritu Santo es quien nos transforma, perdón. Somos llamados a vivir en santidad por Dios, porque Dios es santo. Más adelante el apóstol Pedro habla de esto justamente: sed santos porque yo soy santo. Es un llamado a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es un Dios santo, y si queremos relacionarnos con Él, pues debemos también nosotros estar en este proceso o santificarnos. Somos santificados para obedecer, así dice, continúa diciendo el versículo, por obedecer, y hasta ahí me voy a quedar, lo demás lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Somos llamados para obedecer, y aunque el mundo nos señale, o aunque el mundo contamine, el Padre nos santifica. Este mundo está lleno de muchas ideologías, está lleno de muchos valores que van en contra de la palabra del Señor y que pueden contaminarnos, y que de hecho mucha gente está contaminada justamente por todo esto. Pero nosotros somos santificados por el Espíritu. El Señor nos ha escogido y somos santificados por el Espíritu Santo. Aunque el mundo pueda contaminar, nosotros no nos contaminamos, o no deberíamos dejarnos contaminar por el mundo, sino deberíamos dejar que su Espíritu Santo nos transforme, nos renueve y nos santifique. Así que, hermanos, fuimos elegidos por el Padre, o somos elegidos por el Padre, somos santificados por el Espíritu Santo. Y la última enseñanza: somos perdonados por el Hijo, Jesús. Dice el versículo 2, continúa diciendo: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro resalta una tercera acción, la cual proviene de Jesucristo. Dice en primer lugar que somos escogidos y santificados. ¿Para qué? Para obedecer. Somos santificados y escogidos por el Señor para obedecer a Jesucristo. Simple, obedecemos al Señor. Pero también Pedro habla de que somos rociados, dice, con su sangre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí podemos ver una referencia al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, Pedro recuerda la confirmación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esto lo leemos en Éxodo 24, en donde Moisés leyó el libro de la ley ante el pueblo. Ellos respondieron afirmativamente que harían lo que Dios les dijo y que lo obedecerían. Y después Moisés rocía al pueblo, pero rocía la sangre sobre el pueblo. El rociamiento de sangre, de un cordero también, se utilizaba en la ordenación de los sacerdotes, eso lo vemos en Éxodo 29, y en la limpieza de un leproso, Levítico 14. Pedro entonces nos está diciendo que la obra realizada por Jesucristo en nosotros hace estas mismas cosas. Primero, confirma el pacto del Señor, porque siempre ha existido un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo, y que todo eso se reafirmó, se confirmó en Jesucristo. También esto nos permite ver que somos ordenados como sacerdotes por Él para ser representantes de Él en esta tierra. Más adelante en su carta el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos esto. Y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y nuestro pecado. Cada una de estas cosas son nuestras por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. El derramamiento de sangre, o el ser rociado por el sangre, tenía que ver con una cuestión también de limpieza, de purificación, de perdón. Así que somos limpiados, somos perdonados por el Hijo Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Y esto nos recuerda, hermanos, las siguientes enseñanzas, o podemos resumirlo de la siguiente manera: el sacrificio de Jesús nos limpia. El sacrificio de Jesús, lo que hizo Jesús en la sangre, fue lo único que puede limpiarnos, limpiarnos de nuestros pecados, darnos perdón, purificarnos. El sacrificio de Jesús nos permite ser parte de su pueblo. Jesús murió, resucitó, nos invita a creer en Él. Y cuando lo hacemos, venimos a ser parte del pueblo de Dios. Decíamos, no es una cuestión de raza, sino es una cuestión o de lugar geográfico, es una cuestión de fe. Creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo. El sacrificio de Jesús también nos da perdón. Su sacrificio nos perdonó, nos santificó, nos permite obedecerle a Él y seguirle. Su sacrificio nos da perdón. Y aunque somos condenados por el mundo, somos perdonados por Jesús. El mundo nos condena, el mundo nos critica, el mundo nos ve raro, ¿no?, por seguir a Jesús, porque no hacemos lo que ellos hacen. Nos condena, pero Jesús
nos ha perdonado, nos ha limpiado, hermanos. Aunque este mundo esté lleno de suciedad, de cosas que puedan contaminarnos, el Señor Jesucristo con su sangre pagó por nuestro pecado y nos limpió de toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Así que confiemos en Él. Recordemos que somos perdonados por el Hijo, somos limpiados por el Hijo. Y esto, hermanos, nos lleva a un desafío, a una conclusión, la cual es muy clara y sencilla. Seamos parte de su pueblo, seamos parte del pueblo de Dios. Pedro termina este versículo 2, que es el inicio de su carta, pero es el final de este versículo, con un saludo muy tradicional: gracia y paz, el cual indicaba que Pedro esperaba que sus lectores pudieran disfrutar de la gracia y la paz que Dios les ha dado. Y esto solo se puede experimentar, hermanos, cuando somos parte del pueblo de Dios. Cuando somos parte del pueblo de Dios podemos experimentarlo. Así que los invito, o el desafío es que seamos parte de su pueblo. Que si ya lo somos, disfrutemos de eso, pero si no, acerquémonos al Señor y seamos parte del pueblo de Dios. Seamos parte de su pueblo, hermanos, sabiendo que Dios, el Padre, nos escogió como sus hijos. Seamos parte del pueblo de Dios sabiendo que el Padre nos escogió como sus hijos. Seamos parte de su pueblo sabiendo que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos transforma en la imagen de Jesucristo. No es por fuerza de voluntad, es Él quien obra en nosotros. Así que vengamos a Él y seamos parte de su pueblo sabiendo que el Hijo, que Jesucristo, nos ha limpiado y nos ha perdonado de toda maldad. Así que formemos parte de su pueblo, hermanos, y si ya lo hacemos, disfrutemos de esto, que somos hijos elegidos del Señor, que somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo y que hemos sido limpiados y perdonados por la sangre del Señor, por su sacrificio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas y que nos permitas seguir creciendo en ti, Señor. Gracias porque nos escogiste, Señor, gracias porque somos tus hijos, porque somos transformados por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y porque gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo somos limpiados de toda maldad y perdonados, Señor. Gracias por ello, Señor, y permítenos disfrutar de estas bendiciones y ser parte de tu pueblo. Gracias te damos por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para su vida, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Bendiciones.